Muy buenos días. En este viernes de la segunda semana de Pascua reflexionamos del Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veía las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es eso para tantos? Dijo Jesús: Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía: Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Quizás llame la atención que salga este Evangelio en estos días que estamos celebrando la resurrección del Señor, y esto es antes de la Pascua. Pero, ¿por qué la Iglesia ha puesto, inspirada por Dios, este Evangelio ahora? Porque corremos el peligro de quedarnos con la resurrección del Señor y olvidarnos de la tarea fundamental, que está significada precisamente en este pasaje. La tarea fundamental del cristiano es la evangelización. Ya les he dicho en otras reflexiones, para prepararnos para esa evangelización no basta con hacer cursitos bíblicos, porque eso no nos sirve de mucho, salvo que tengamos un memorión y podamos aprendernos de memoria la Biblia para poder asociar cada situación a lo que estemos viviendo en ese momento frente a una persona determinada. Como esa memoria no la tienen ni los mormones ni los testigos de Jehová, que yo siempre los saco de ejemplo porque eso sí, se aprenden las cosas por libro. Es necesario entonces, ya que no tenemos esa memoria, vivir esta palabra, porque la fuerza de nuestra predicación va a ser de acuerdo a lo que nosotros hayamos vivido de la palabra de Dios. Quizás nuestra predicación no sea muy variada. De hecho, ustedes pueden ver que lo que yo les hablo de la palabra de Dios es más o menos siempre lo mismo, que un poco me recuerda esa anécdota de San Juan, ya viejito. Sus discípulos le decían: dinos algo que haya dicho Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Pero maestro Juan, o padre Juan le diría, no sé, pero siempre dice lo mismo. Es que no le escuché otra cosa al Señor. Claro, él era el que había aprendido el amor por excelencia. Él fue el que no huyó ante la persecución, el que estuvo junto a la Virgen al pie de la cruz, es el que nos representa a nosotros. Y nuestra misión también entonces es poder anunciar esta palabra. ¿Y por qué aparece este pasaje ahora? Primero, Jesús parte poniendo a prueba a los discípulos. Cuando ve que viene tanta gente, Él les pregunta: ¿cómo vamos a dar de comer? Aunque Él ya sabía lo que iba a hacer. Lo primero que piensan los discípulos es que ante esa multitud no hay dinero capaz de comprar pan para saciarlos todos.
Pero aparece aquí este apóstol que a mí me encanta, que es Andrés, el hermano de Simón Pedro, de Pedro. Andrés tiene una particularidad y es la que deberíamos tomar todos para empezar nuestra misión. Andrés es el que está atento a ver cómo solucionar algo o es, por así decir, el evangelizador por excelencia. Cuando va detrás del Señor y le pregunta con el otro discípulo, Señor, ¿dónde vives? El Señor les dice, venid y lo veréis, y después va corriendo donde Natanael y le dice, hemos visto a uno que puede ser el Mesías, y empieza a convocar a sus amigos para que vayan al encuentro de Jesús. Acá está atento, acá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, o sea, es el que está siempre preocupado de cómo hacer que la gente se encuentre con el Señor. Y en este caso es esta multiplicación de los panes. Recuerden que hay 2 que aparecen en la Biblia, una de 7 espuertas y esta de 12 que se recogen de las obras. 12 es el número de las tribus de Israel. ¿Qué es lo que quiere decir este 12 entonces? Que primero el alimento es para saciar a los hijos del pueblo elegido, los judíos. El de las 7 puertas son las 7 naciones que se conocían, las 7 naciones paganas que se conocían, que eso es el mundo entero. Acuérdense que el número 7 es la perfección también. En este caso está hablando que la palabra de Dios va a sus hijos primero. Pero resulta que hoy nosotros somos el pueblo elegido. Por el bautismo que hemos recibido, el mismo que recibieron los judíos, nosotros hoy somos el pueblo elegido. Lo que significa que este repartir los 5 panes y los 2 peces tiene que ver con la palabra de Dios. Recuérdense que los 5 panes siempre hace relación a los 5 libros de la Biblia judía, que es nuestro Pentateuco, en nuestra Biblia. Ahí está la Torá. Y los 2 peces habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vale decir, Cristo es uno solo. Y en el Antiguo Testamento se habla de Él, y en el Nuevo Testamento Él habla de sí mismo y nos invita a que nosotros hablemos de Él al mundo. Esa es nuestra misión. Darles de comer, saciar el hambre que tiene el mundo de Dios. En estos días en que hemos estado visitando casas, invitando a acercarse a la iglesia, sobre todo a los más alejados, ha sido notable porque los evangélicos nos han recibido con mucha alegría y nos han dado gracia. Los católicos están, yo digo, endemoniados, porque los evangélicos no creen los cuentos que dice el mundo respecto a la iglesia católica pervertida, de curas pederastas y todo esto. Los católicos se creyeron el cuento. Y por un cura que ha dado escándalo, hay 50 que no lo dan y que trabajan calladamente. Y sin embargo, los católicos cada vez están más renuentes de venir a la iglesia. Sin embargo, hemos visto que mucha gente se ha alegrado al recibir la palabra, pues si estamos bien preparados, no vamos a ir con moralismos, sino que vamos a ir como testigos del amor y del poder de Dios sobre cada uno de nosotros, que en nuestras miserias, en nuestras debilidades, Dios nos ha fortalecido, nos ha perdonado, nos ha levantado y nos ha dicho, id y anunciad mi palabra a todas las gentes. En otro pasaje el Señor dice que hay que trabajar porque es de día, porque llega la noche y no se puede hacer. Yo siempre tomo la frase del cardenal Sará que dice está atardeciendo. Y es verdad. El mundo cada vez está sumergiéndose más en lo que en la Biblia dice las tinieblas del error. Y eso es terrible porque ahí el hombre pierde absolutamente el sentido de su ser y sobre todo el sentido de su trascendencia, que es lo fundamental. Porque si fuera que nosotros vamos a morirnos y se acabó, hoy, como dice un canto del medioevo,
Hoy comamos y bebamos y cantemos y bailemos, que mañana ayunaremos. Pues si fuese así, es inútil anunciar nada. Pero nosotros sabemos, por Jesucristo que está resucitado, que el hombre está llamado a una vida eterna, en gloria, en dicha perpetua. ¿Cómo no anunciarlo? ¿Cómo no invitar a la gente a que venga a experimentar eso ahora, en esta vida, para que tenga una certeza, una esperanza cierta de su futuro? Hay tantas imágenes tan lindas aquí. Haced recostar a la gente. Había mucha hierba. Hay un salmo que dice, en prados de fresca hierba el Señor me apacienta. Haced recostar a la gente, descansar. Realmente cuando se vive la fe es un descanso. ¿Cómo no anunciarlo? No hay otra herencia mejor que podamos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos que el conocimiento, el descubrimiento del Dios único y verdadero en Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga.